We faith Icarus. Tell them I've already seized the sun. The sun. The sun! Hay una escena en Zenless Zone Zero que podría estar adelantando una de las tragedias más importantes de toda su historia. En una visión, Vivian observa algo inquietante. El protagonista aparece con alas negras cayendo desde el cielo. No es una escena larga, ni demasiado explicada, pero la imagen es poderosa. Alguien con alas, cayendo. Y para cualquiera que conozca un poco de mitología griega, esa escena debería despertar inmediatamente una asociación: la caída de Ícaro. Sin embargo, dentro de la historia del juego hay otra referencia todavía más directa. Los protagonistas utilizan el alias de Faetón, y eso abre la puerta a una interpretación mucho más interesante. Porque tanto el mito de Ícaro como el de Faetón comparten el mismo destino: intentar acercarse demasiado al poder del sol, y terminar cayendo. Para entender por qué esto podría ser importante para la historia de Zenless Zone Zero, primero hay que recordar el mito de Faetón. En la mitología griega, Faetón era el hijo del dios del sol, Helios. Helios era quien cada día conducía el carro del sol a través del cielo para iluminar el mundo. Faetón, queriendo demostrar que realmente era hijo de un dios, le pidió a su padre conducir ese carro por un día. Helios sabía que era una idea terrible. Los caballos del sol eran demasiado poderosos y solo un dios podía controlarlos. Pero al haber prometido concederle un deseo, terminó aceptando. Faetón tomó las riendas del carro solar, y rápidamente perdió el control. El carro comenzó a desviarse, acercándose demasiado a la Tierra. El calor empezó a quemar bosques, secar ríos y destruir ciudades. El mundo estaba al borde de la destrucción. Para detener el desastre, Zeus tuvo que intervenir y derribar a Faetón con un rayo. Faetón cayó desde el cielo y murió en el río Erídano. La moraleja del mito era clara: intentar controlar el poder del sol era algo que ningún humano debía hacer. El mito de Ícaro cuenta una historia diferente, pero con un final muy parecido. Ícaro escapaba junto a su padre, utilizando unas alas hechas de plumas y cera. Antes de volar, su padre le dio una advertencia muy clara: no volar demasiado bajo, pero tampoco demasiado alto. Si se acercaba demasiado al sol, el calor derretiría la cera de las alas. Ícaro prometió obedecer, pero cuando comenzó a volar se dejó llevar por la emoción. Subió cada vez más alto, acercándose al sol, hasta que el calor derritió la cera. Las plumas se desprendieron, y cayó al mar. En ambos mitos aparece la misma idea central: el ser humano intenta alcanzar o controlar un poder que está más allá de sus límites, y el resultado inevitable es una caída. Ahora volvamos al mundo de Zenless Zone Zero. Dentro del lore del juego existe una institución llamada Academia Helios. El nombre ya es una referencia bastante evidente al dios del sol. Pero lo realmente interesante es lo que sabemos sobre ese lugar. La institución Helios no era solo una escuela. Era uno de los principales centros de investigación sobre cavidades y éter en la vieja Eridu. Allí trabajaba Carol Arna, una de las científicas más importantes de la institución. Sus investigaciones incluían proyectos extremadamente avanzados, como el sistema HDD que permite explorar cavidades mediante bandbugs. Pero también sabemos que en la Academia Helios se realizaban experimentos con estudiantes. Varios indicios en la historia sugieren que los propios protagonistas, los proxies conocidos como Faetón, formaron parte de esos experimentos. Los implantes oculares que utilizan para controlar el sistema HDD no son tecnología común. Están conectados directamente al cerebro y alteran la forma en que interactúan con el éter. Eso explicaría por qué los protagonistas pueden sobrevivir a situaciones que deberían ser letales para un humano normal. También explicaría por qué parecen tener una relación tan particular con las cavidades. Algunos diálogos del juego, especialmente aquellos relacionados con recuerdos de miasma de Carol Arna, sugieren que los proxies podrían tener un papel mucho más importante de lo que parece. No está claro si ese papel está relacionado con la destrucción del mundo, o con su salvación. Y aquí es donde todo empieza a encajar con la teoría. Si la Academia Helios representa el sol dentro del mundo de Zenless Zone Zero, entonces los experimentos realizados allí podrían ser el equivalente narrativo de intentar controlar ese poder divino. Los proxies, conocidos como Faetón, serían las figuras centrales de ese intento.
Al igual que Faetón en el mito, podrían haber estado involucrados en un experimento que terminó saliéndose de control. El resultado de ese desastre podría haber sido precisamente la caída de Ediru, la antigua ciudad destruida antes de los eventos actuales del juego. La visión de Vivian podría ser la pieza final de este rompecabezas. Ver al protagonista con alas negras cayendo desde el cielo podría simbolizar el momento en que esa historia se repite. Visualmente recuerda a la caída de Ícaro. Narrativamente recuerda al destino de Faetón. Es como si el juego estuviera fusionando ambos mitos en una sola imagen. Alguien que intenta acercarse demasiado al sol, o incluso controlarlo, y termina cayendo por el peso de ese poder. Curiosamente, esta interpretación también encaja con una línea que aparece en uno de los trailers del juego. En esa escena, los protagonistas dicen, somos Faetón e Ícaro. Y después alguien responde, ya he atrapado el sol. Tell them I've already seized the sun. The sun. The sun! En la mitología griega, nadie logra realmente dominar el sol. Faetón fracasa al intentar conducirlo. Ícaro fracasa al intentar alcanzarlo. Por eso esa frase resulta tan inquietante dentro de este contexto. Sugiere que alguien en la historia de Zenleston Zero logró hacer algo que en los mitos siempre termina en desastre: capturar el poder del sol. Si todo esto es intencional, entonces Hoyoverse podría estar utilizando estos antiguos mitos griegos como una especie de estructura simbólica para contar la historia del juego. La Academia Helios representaría el origen del poder. Faetón representaría a quienes intentaron controlarlo. La caída de la vieja capital sería la catástrofe resultante. Y la visión de Vivian podría ser una advertencia de que esa historia todavía no ha terminado. Porque si los protagonistas son Faetón, entonces la verdadera pregunta es inevitable: ¿quién es Ícaro en esta historia, y cuándo llegará su caída?